Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Ciencias de la Ciencia, ese pequeño lugar donde veremos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Hoy os hablaré del científico más grande del mundo antiguo, una persona que estuvo a punto de vencer casi sola al ejército romano. Un anciano, pues pasaba ya de los 70, que luchó contra todo un ejército, contra el ejército más potente. ¿Y sabéis cuál fue su arma? Su inteligencia y su creatividad. Si queréis saber más sobre este interesantísimo personaje, vamos a curiosear. Imagino que muchos ya sabéis de quién hablo, del maestro griego Arquímedes de Siracusa. Arquímedes nació en Siracusa, Sicilia. La fecha exacta de su nacimiento es dudosa, aunque se cree que fue en el año 287 a.C. Sicilia en aquel momento era territorio griego. Su padre era astrónomo y pariente de Herión II. Arquímedes estudió en Alejandría, Egipto, centro intelectual del mundo mediterráneo, regresando luego a Siracusa, donde se hizo inmortal. En Alejandría le habían enseñado que el científico está por encima de los asuntos prácticos y de los problemas cotidianos, pero eran precisamente esos problemas los que les fascinaban a Arquímedes, los que no podía apartar de su mente. Avergonzado de esa afición, se negó a llevar un registro de los artilugios mecánicos que creó, pero siguió construyéndolos y a ellos se les debe hoy día su fama. Uno de sus primeros hallazgos fue el de la teoría abstracta que explica la mecánica básica de la palanca. Imaginemos una viga apoyada sobre un pivote de madera, que la longitud de la viga a un lado del fulcro sea 10 veces mayor que el otro lado. Al empujar hacia abajo la viga por el brazo más largo, el extremo corto se desplaza una distancia 10 veces inferior, pero a cambio la fuerza que empuja hacia abajo el lado largo se multiplica por 10 en el extremo del brazo corto. Podría decirse que en cierto sentido la distancia se convierte en fuerza y viceversa. Arquímedes no veía límite a este intercambio que aparecía en su teoría, porque si bien era cierto que un individuo disponía solo de un acopio restringido de fuerza, la distancia carecía de fronteras. Bastaba con fabricar una palanca suficientemente larga y tirar hacia abajo del brazo mayor a lo largo de un trecho suficiente. En el otro brazo, el más corto, podría levantarse cualquier peso. Dadme un punto de apoyo, dijo Arquímedes, y moveré el mundo. El rey Hierón, creyendo que aquello era un farol, le pidió que moviera algún objeto pesado, quizá no el mundo, pero algo de bastante volumen. Arquímedes eligió una nave que había en el dique y pidió que la cargaran de pasajeros y mercancías. Ni siquiera vacía podrían haberla botado gran número de hombres tirando de un sinfín de sogas. Arquímedes anudó los cabos y dispuso de un sistema de poleas, una especie de palanca, pero utilizando sogas en lugar de vigas. Tiró de la soga y con una sola mano botó lentamente la nave. Hierón estaba ahora más que dispuesto a creer que su gran pariente podía mover la tierra si quería, y tenía suficiente confianza en él para plantearle problemas aparentemente imposibles. Cierto orfebre le había fabricado una corona de oro y el rey no estaba muy seguro de que el artesano hubiese obrado correctamente. Podría haberse guardado parte del oro que le habían entregado y haberlo sustituido por plata o cobre. Así que Hierón encargó a Arquímedes averiguar si la corona era de oro puro, eso sí, sin estropearla. Arquímedes no sabía qué hacer. El cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Si el orfebre había añadido cualquiera de estos metales a la corona, ocuparía un espacio mayor que el de un peso equivalente de oro. Conociendo el espacio ocupado por la corona, es decir, su volumen, podría contestar a Hierón. Lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la corona sin transformarla en una masa compacta. Arquímedes siguió dando vueltas al problema en los baños públicos, suspirando probablemente con resignación mientras se sumergía en una tinaja llena y observaba cómo rebosaba el agua. De pronto se puso en pie como impulsado por un resorte. Se había dado cuenta de que su cuerpo desplazaba agua fuera de la bañera. El volumen de agua desplazado tenía que ser igual al volumen de su cuerpo. Para averiguar el volumen de cualquier cosa bastaba con medir el volumen de agua que desplazaba. En un golpe de intuición había descubierto el principio del desplazamiento. A partir de él dedujo las leyes de la flotación y de la gravedad específica.
Arquímedes no pudo esperar, salió de la bañera y desnudo y empapado salió a la calle y corrió a casa gritando una y otra vez: lo encontré, solo que en griego: ¡Eureka! ¡Eureka! Y esa palabra se utiliza todavía hoy para anunciar un descubrimiento feliz. Llenó de agua un recipiente, metió la corona y midió el volumen del agua desplazada. Luego hizo lo propio con un peso igual de oro puro. El volumen desplazado era menor. El oro de la corona había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor y hacía que la cantidad de agua que rebosaba fuese más grande. El rey ordenó ejecutar al orfebre. Y finalmente la historia del inicio del vídeo. En el año 218 a.C., Cartago en el norte de África y Roma se declararon la guerra. Aníbal, general cartaginés, invadió Italia y parecía estar a punto de destruir Roma. Os recomiendo que veáis un vídeo del otro canal, Historias de la Historia. Aquí hablo con más detalle de Aníbal, un personaje también muy interesante. Seguimos. Mientras vivió el rey Hierón, Siracusa se mantuvo neutral, pese a ocupar una posición peligrosa entre dos gigantes en combate. Tras la muerte de Hierón, ascendió al poder un grupo que se inclinó por Cartago. En el año 213 a.C., Roma puso sitio a la ciudad. El ejército romano conocía de sobra la reputación de Arquímedes y este no defraudó las previsiones. El anciano Arquímedes mantuvo a raya al ejército romano durante 3 años. Cuenta la leyenda que, habiendo montado espejos curvos en las murallas de Siracusa, hizo presa del fuego en las naves romanas que le asediaban. No era brujería, era Arquímedes. Y cuenta también que en un momento dado se proyectaron hacia adelante gigantescas garras suspendidas de una viga, haciendo presa en las naves, levantándolas en vilo y volcándolas. No era magia, sino Arquímedes. Se dice que cuando los romanos, que como dijimos asediaban la ciudad, vieron izar sogas y maderos por encima de las murallas de Siracusa, levaron anclas y salieron de allí a toda vela. Pero un solo hombre no podía hacer más y la ciudad cayó al fin en el año 211 a.C. Ni siquiera la derrota fue capaz de detener el cerebro incansable de Arquímedes. Cuando los soldados entraron en la ciudad, estaba resolviendo un problema con ayuda de un diagrama. Uno de aquellos soldados le ordenó que se rindiera, a lo cual Arquímedes no prestó atención. El problema era más importante que una minucia como el saqueo de una ciudad. No me estropeéis los círculos, se limitó a decir. Al final, el soldado le mató. Y es que Arquímedes era diferente de los científicos y matemáticos griegos que le habían precedido. Sí que por eso les neguemos a estos un ápice de su grandeza. Arquímedes les ganaba a todos ellos en imaginación. Por poner un ejemplo, para calcular el área encerrada por ciertas curvas, modificó los métodos de cómputo al uso y obtuvo un sistema parecido al cálculo integral. Y eso casi 2000 años antes de que Isaac Newton inventara el moderno cálculo diferencial. Si Arquímedes hubiese conocido los números arábicos en lugar de tener que trabajar con los griegos, que eran mucho más incómodos, quizás habría ganado a Newton por 2000 años. ¡Wow! Arquímedes aventajó también a sus precursores en audacia. Negó que las arenas del mar fuesen demasiado numerosas para contarlas e inventó un método para hacerlo. Y no solo las arenas, sino también todos los granos que harían falta para cubrir la Tierra y para llenar el universo. Con ese fin, inventó un nuevo modo de expresar cifras grandes. El método se parece en algunos aspectos al actual. Lo más importante es que Arquímedes hizo algo que nadie hasta entonces había hecho: aplicar la ciencia a los problemas de la vida práctica, de la vida cotidiana. Todos los matemáticos griegos anteriores a Arquímedes, como Tales, Pitágoras, Eudoxo o Euclides, concibieron las matemáticas como una entidad abstracta, una manera de estudiar el orden majestuoso del universo. Pero nada más, carecía de aplicaciones prácticas. Eran intelectuales exquisitos que despreciaban las aplicaciones prácticas y pensaban que esas cosas eran propias de mercaderes y esclavos. Arquímedes compartía en no pequeña medida esa actitud, pero no rehusó aplicar sus conocimientos matemáticos a problemas prácticos. Arquímedes jamás pudo ignorar el desafío de un problema, ni siquiera a una edad ya avanzada. Los descubrimientos de Arquímedes han pasado a formar parte de la herencia de la humanidad. Demostró que era posible aplicar
aplicar una mente científica a los problemas de la vida cotidiana y que una teoría abstracta de la ciencia pura, el principio que explica la palanca, puede ahorrar esfuerzo a los músculos del hombre. Y también demostró lo contrario, porque arrancando de un problema práctico, el de la posible adulteración del oro, descubrió un principio científico. Hoy día creemos que el gran deber de la ciencia es comprender el universo, pero también mejorar las condiciones de vida de la humanidad en cualquier rincón del planeta. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si te ha gustado el contenido de Ciencias de la Ciencia, por favor, suscríbete al canal. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale al me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales. Esto nos ayuda muchísimo, es el boca a boca del siglo XXI. Y espero tus comentarios sobre el gran Arquímedes. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis oído hablar de él? También podéis escribir dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.